Bienvenidos a los diálogos de 360 y la revista Alternativa. Nuestro invitado de hoy es el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe. Es una de las personas que tiene un reconocimiento, una legitimidad como dirigente empresarial en este país muy relevante. Estamos en la discusión de la reforma tributaria, Nicolás. ¿Cuál es el ambiente que estás viendo entre el empresariado con respecto a la propuesta del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, lo primero es que yo creo que era evidente que el gobierno que llegara iba a llegar, Pedro, a construir una propuesta alrededor de una tributaria en un momento que no es fácil, porque acordémonos que en el gobierno pasado hubo no una ni dos, sino 3 reformas tributarias en 4 años. Y que ciertamente seguimos todos los colombianos siempre con la expectativa de que aquí vamos a necesitar siempre una reforma tributaria estructural. Ahora, la propuesta del gobierno está ya sobre la mesa con una apuesta por conseguir un número importante de recursos, cerca de 25 billones de pesos como propuesta final, pero que es, como sucede con todas las reformas tributarias, la apuesta inicial, la lista del niño Dios que va a ir decantándose a medida del paso de los días de las deliberaciones, porque pues todos estos procesos requieren la deliberación política, ciudadana y empresarial alrededor de lo que le conviene al país. Y obviamente pues esta es una reforma que van a tener que pagar principalmente el sector empresarial y el de personas naturales de altos ingresos, y que tiene unos impactos también en el consumo, que tiene que ver, como hay con el caso de varios impuestos indirectos, un efecto en clases populares, y que hay que empezar a entender, a debatir para ver hasta dónde llegamos. Pero claramente pues esta es la construcción de una primera relación y un primer diálogo entre el sector empresarial y el sector gubernamental en este gobierno que apenas tiene 3 días. Por primera vez llega al gobierno un proyecto de izquierda política, además, que no tiene origen partidista, no pasó por el tamiz de los partidos tradicionales, sino una cosa muy independiente. Desde el punto de vista político, empresarial, ¿cómo lo ves tú el proyecto de ese nuevo gobierno? Pues a ver, yo creo que la apuesta inicial, el diálogo, como se ha planteado inicialmente, es una propuesta que deben pagar las personas de más altos ingresos. Aquí las personas de más altos ingresos no son muchas, y la realidad es que lo que hace es insistir en una fórmula que es la de las últimas reformas tributarias, y es incrementar el nivel de tributación de las mismas personas que han tributado. La verdad, el país ha sacado un número muy importante de personas de la pobreza en los últimos 4 lustros, en los últimos 20 años, y esas personas salieron de la pobreza, pero no han ingresado en la base de cotizantes ni de quienes pagan tributos. Y el efecto de lo que busca esta reforma es seguir gravando siempre a quienes han hecho los aportes fiscales en los últimos años. De hecho, quien los hizo en el año anterior, cuando se presentó una reforma tributaria precisamente para paliar los efectos de la pandemia, concentrada en garantizar subsidios e ingresos para las poblaciones más afectadas, a cargo de quienes habían hecho los aportes también iniciales. Luego, ahí ya hay un número importante de billones de pesos que se aportaron en reformas anteriores, y que hay que entender que los estados financieros empresariales no entienden de cambios de gobierno, sino que son la continuidad de procesos productivos en un entorno complejo de alta inflación, de ruptura de la cadena de suministro, de inestabilidad global alrededor de las reglas de juego, de precios altos de las materias primas, de dificultades para conseguir insumos para la producción, de dificultades energéticas, de trastornos pues, en los mercados, con unas proyecciones en el mediano plazo complicadas desde el punto de vista internacional, con una tasa de cambio subiendo. Entonces, claramente son muchos factores que creo que instituciones y entidades como las mías, Pedro, de la Cámara de Comercio, lo que tienen que hacer es construir espacios en donde haya la capacidad de oír, de debatir, de entender, que nos ayuden a llegar a una reforma tributaria que sea buena para el país. Y eso quiere decir que ayude a resolver los problemas de una población que tiene dificultades, y al mismo tiempo que no obstaculice el proceso productivo y nos permita generar la riqueza que se requiere para
sacar a la gente de la pobreza de manera sostenible. Todos tenemos como la convicción de que se necesita hacer un esfuerzo por los más pobres y se necesita hacer un esfuerzo en donde los sectores más ricos aporten. También hay un tema que es importante ahí, es la sostenibilidad de esos procesos, y es el tema de las reglas de juego. Llevamos, en las últimas 2 décadas, podemos estar cerca de 15 o 16 reformas tributarias, y eso significa un cambio en las reglas de juego. Y ese cambio en las reglas de juego afecta la disposición de la gente a invertir, ¿o no? La experiencia. Sí, y por supuesto que no hay nada más cobarde que la decisión del dinero de quedarse o de irse. Y por eso, hoy en un mundo altamente competido, que es un mundo no del vecindario, sino es un planeta con capacidad de interactuar rápidamente desde cualquier perspectiva, que tiene oferta de posibilidades, pues la gente rápidamente puede decidir si invierte en Colombia o para el Perú, o va para el Ecuador, o va para Canadá, o para Europa. Entonces, la capacidad de construir un entorno no solamente con estabilidad de reglas de juego, sino con una estabilidad atractiva al servicio de la inversión, es lo que va a determinar hacia dónde se va la inversión. Y la inversión es el factor determinante de la riqueza, y es el factor determinante de la generación de empleo, y es el factor determinante incluso de soluciones a los consumidores, porque es que las empresas lo que hacen todos los días, a cada instante, es construir oportunidades para los consumidores, que usted tenga no una, sino 10 camisas para elegir, que tenga zapatos de diferentes precios, que tenga diferentes productos para comer, dependen no de la obligación de nadie, sino de los incentivos para producir, para innovar, para inventar el sector empresarial, que hace que los consumidores tengamos posibilidades de hacerlo. Luego, ese es uno de los elementos claves, que no se refleja en uno ni en varios artículos, sino que es un elemento fundamental en una comprensión de contexto alrededor de la tributaria, es garantizar estabilidad y garantizar continuidad para competir en un mundo globalizado. Ahora, el otro punto también es, estamos todos los colombianos haciendo un esfuerzo, y vamos a hacer un esfuerzo monumental y aportar más recursos, etc. La experiencia que uno tiene en la administración pública es que la gente pelea hasta el último centavo del presupuesto. Pero cuando va a ejecutar el presupuesto no es capaz de ejecutar el 70%, y hay un 30% de presupuesto que se pierde por ineficiencias, por malas asignaciones, etc. Entonces hacemos un esfuerzo muy grande por aportar, pero no es sostenible ese tema, y que es la otra dimensión. Y ahí es el tema de la reforma tributaria, lo estamos haciendo vía ingresos solamente. Así es. Bueno, ese tema es muy importante, Pedro, porque aquí hay que hacer un debate alrededor de 2 dimensiones. ¿De dónde salen los ingresos? Pero ¿para dónde van los ingresos luego? Es decir, ¿cuál es el esfuerzo que vamos a hacer para mejorar la destinación del gasto y su efectividad? Que ya la sabemos que a veces la equidad antes y después de subsidios en nuestro país termina siendo peor. Es decir, después de los subsidios la inequidad, en vez de reducir, se aumenta, precisamente porque está poco focalizada. Y lo propio sucede con el esfuerzo de austeridad, porque en últimas aquí lo que estamos viendo es la necesidad de hacer un esfuerzo por una parte de un sector de la población, la necesidad de obtener un acompañamiento por parte de otro sector de la población, pero también de mejorar las condiciones de inversión y de austeridad en programas y proyectos que pueden ser innecesarios, ineficientes y que podrían tener posibilidades de mejora. Luego ese componente del debate yo creo que también falta profundizarlo, y es parte de lo que esperamos que pase en los próximos 2 meses de debate de esta reforma. Pues muchas gracias, Nicolás, al presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, por haber venido a nuestros diálogos de 360 y Revista Alternativa, aquí en el marco del encuentro anual de la ANDI. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Nicolás, y hasta la próxima.